¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes a ciencias naturales. Estamos arrancando ya el proceso educativo correspondiente a este nuevo periodo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por poner su confianza en la institución y en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Y en este caso y en esta ocasión sí ya tenemos nuestra propia aula virtual, cómo se encuentra constituida, cómo se encuentra establecida. Y vamos a verle, vamos a analizarle un poquito más. Ustedes van a poder observar en sus pantallas, por favor, van a analizar en sus pantallas, van a poder observar cada uno, en este caso ustedes corresponden a décimo de educación general básica, y obviamente van a estar así los siguientes iconos, lo que corresponde a ciencias naturales, lo que corresponde a ciencias sociales y lo que corresponde a inglés, que son las tres asignaturas que yo les voy a dar. Entonces son las tres que ustedes tienen y prácticamente en cuestión de forma, todas las asignaturas tienen lo mismo. En el fondo, en el contenido, obviamente van a cambiar de acuerdo a cada una de las estructuras. Entonces vamos a iniciar, estamos en la materia de ciencias naturales, vamos a dar clic aquí en ciencias naturales y como es de costumbre, como les había ido mencionando, ustedes van a poder observar una serie de información correspondientes a su curso. Estamos en la clase de ciencias naturales correspondiente a décimo año de educación general básica. Tienen ustedes aquí mi nombre, Lenín Orlando Rojas Bonilla, ese es mi nombre como docente. Igual ustedes van a tener acá, ustedes van a tener en el banner publicitario, el banner informativo, ustedes van a tener toda la información pertinente en función del colegio, en función de todas las actividades que ustedes van a desarrollar de esta materia. Estamos en la modalidad online o en la modalidad virtual, que significa lo mismo. Tienen aquí el nombre del colegio. El colegio, en este caso, es la unidad educativa Ebenezer. Tienen el acuerdo ministerial. Aquí dicen bienvenidos a la clase de ciencias naturales, el eslogan del establecimiento que dice nunca es tarde para superarse. Es una gran frase que a ustedes les invita a continuar formándose cada instante de su vida. Siempre va a estar en constante formación. Tienen igual acá abajo, tienen mi nombre, Lenín Rojas, y también tienen mi número de teléfono. Eso va a estar siempre en todos los formatos informativos, en todos los banners informativos que ustedes tienen en cada una de sus aulas virtuales. Siempre va a estar mi nombre, porque en función de las tareas que les doy, por supuesto, con la finalidad de que ustedes, en caso de que tengan alguna dificultad, algún problema, ustedes puedan comunicarse con mi persona. Como les había dicho, aquí ustedes tienen la primera actividad y eso ustedes tienen que ir revisando en cada una de las materias que yo les doy. Ustedes tienen una prueba de diagnóstico previo al inicio de las actividades. ¿Qué es esta prueba de diagnóstico previo al inicio de las actividades? No tengan miedo, no tengan susto. Vamos a darle clic aquí, pueden darle en el icono o pueden dar en las letras, les vamos a dar un clic aquí y nos manda al interior de la prueba, a la parte frontal, digamos, de la prueba. Aquí tenemos igual prueba de diagnóstico previo al inicio de actividades. ¿Cuándo se abre? Se abrió el lunes 2 de septiembre a las 7 de la mañana y se cerrará el jueves 31 de octubre del 2024. Esto tiene un tiempo largo de duración para que ustedes puedan dar. Por favor, este es obligatorio que ustedes tienen que dar. Tienen toda la información referente a esta primera prueba. Dice, los estudiantes deben tomar el test desde el lunes 2 de septiembre en este caso tenemos las 9, en horarios a elección del estudiante dentro del tiempo establecido por la institución educativa. El presente test permitirá medir los conocimientos del estudiante previo al inicio de las actividades académicas. El presente test está compuesto por 5 preguntas secuenciales y aleatorias. La determinación, lea detenidamente cada pregunta y marque la respuesta correcta. El estudiante tiene 20 minutos para resolver el test. Eso quiere decir que ustedes tienen un tiempo. En el momento que inicia a dar la prueba, ustedes empieza a correr el reloj en contratiempo. Eso quiere decir que va de 20, 19, 18, 17, así, hasta terminar el tiempo. Entonces va en retroceso. Entonces ustedes tienen 20 minutitos para acabar estas 5 preguntas. Me parece un tiempo demasiado cómodo. El presente test solo puede ser realizado una sola vez. Eso quiere decir, usted entra, usted da y por A o B circunstancias sacó una mala nota, usted ya no se puede repetir el test.
pues el sistema no le permite hacer ese tipo de actividades. Así que, bueno, en este caso, este primer test no tiene calificación. Solo lo que vamos a es evaluar el nivel de conocimientos que ustedes tienen en función de las materias para ver, obviamente, desde dónde arrancar. Y la última característica dice, una vez iniciado el test, no podrá abandonar el mismo. Y si lo hiciere, solo registrará las preguntas marcadas. Que sé yo, usted ingresó y estando dando a usted, qué sé yo, le llamó un familiar y cogió, se levantó y se fue. Como ustedes ya saben que este test solo tiene una duración de 20 minutos, esos 20 minutos ya saben que están corriendo en contrarreloj, están retrocediendo. Y si ustedes se fueron, se olvidaron del test y qué sé yo, solo fueron marcando dos preguntas y para el colmo las dos preguntas estaban malas, tienen cero en el examen. Es como no haber dado. Eso obviamente le marca a ustedes, dicho de otra manera, les marca como haber dado, pero obviamente les marca con cero, porque no han marcado ninguna pregunta. Entonces, una vez más, cuando ustedes vayan a dar de aquí en adelante cualquiera de los test que ustedes tienen por cada una de las unidades, ustedes revisen su tiempo, revisen conexión de internet, revisen energía para que no tengan ningún contratiempo y puedan iniciar desde la pregunta 1 y terminar, en este caso, hasta la pregunta 5. En el caso de las unidades, ya ahí son 10 preguntas. Son 10 preguntas y aumenta también un poco el tiempo del espacio para que ustedes puedan dar. Ahí ya son 30 minutos. Entonces, de 10 preguntas en 30 minutos es demasiado cómodo. Entonces, ustedes tienen ese tiempo y tienen ese número de preguntas que resolver sentaditos. Acaban, ponen en el botón terminar, después le sale otro botón que le dice terminar y enviar, le ponen en terminar y enviar y se ha acabado el problema. Eso en cuanto al test. Aquí tienen intentos permitidos 1, tiempo límite de tiempo 20 minutos, calificación para aprobar, tienen que sacar 7, la máxima es 10. Entonces, ese es el puntaje y siempre va a estar, toda esta información siempre va a estar similar en cada una de las pruebas dependiendo los casos. Eso en cuanto a esta estructura. Una vez que hemos visto la prueba de diagnóstico, una vez que ya hemos analizado la prueba de diagnóstico, vamos a analizar la primera actividad. Vamos a analizar la primera actividad que tenemos en función de ciencias naturales. Vamos a ver, ustedes, vamos aquí, ustedes tienen distribuido ya por unidades, está cargado todo el material para que ustedes se les vaya habilitando semana tras semana para que ustedes puedan seguir desarrollando. Tenemos la unidad número 1 que contiene 4 actividades, la unidad número 2 igual contiene 4 actividades, la unidad número 3 4 actividades, la 4 lo mismo, la 5 lo mismo. Una vez que hemos llegado a la unidad número 5 hemos de tener un examen final y también en el caso de que no hayan alcanzado el puntaje necesario, un examen supletorio. Recordemos que el Ministerio de Educación, dentro de las reformas educativas que hizo, antes había el remedial, el de gracia y el no sé cuánto. Se abolieron todos esos. Ustedes solo tienen un supletorio. Si no pasan en el supletorio, olvídense. Así que no traten de llegar a este supletorio. Pese a que, como están estructuradas las aulas, yo sé que ninguno de ustedes van a tener ninguna dificultad. Una vez que hemos hecho un pequeño recorrido sobre las 5 unidades, el examen final y el examen supletorio, vamos a irnos a la unidad número 1 que corresponde y vamos a dar clic. Lo pueden hacer en Empecemos o lo pueden dar en la unidad número 1. Esos dos son los ingresos. En este caso yo lo voy a hacer en Empecemos. Vamos a darle clic y automáticamente nos manda al interior de la unidad número 1, donde tenemos la semana número 1, el tema, la tarea número 1. En la semana número 1, en los temas, nosotros vamos a ver las propiedades de la materia, el estado físico y las propiedades químicas. Dentro de esta primera semana, nosotros tenemos el material de apoyo, que si yo le doy clic en el material de apoyo, nos vamos a ir directamente al material, a la materia como tal, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta noche. Es lo que ustedes van a poder desplegar. Posterior a eso, al lado tenemos, en función del material de apoyo tema 1, tenemos la tarea 1, tema número 1. Ustedes pueden observar aquí la fecha de apertura y también la fecha de cierre. Entonces,
Esta tarea se abrió el 2 de septiembre y se cerró o se cerrará el lunes 30 de septiembre. Entonces tienen que estar antes del 30 de septiembre, ustedes ya tienen que enviar esta y las otras tareas que ustedes tienen en función de esta actividad. Le doy clic en el icono de tarea 1, tema número 1, y ustedes, si es que desean, obviamente esto es obligatorio, perdón, que ustedes tienen que descargarse este PDF, ustedes pueden observar aquí tiene un icono rojito, un cuadradito rojito, que es el icono de PDF, del documento PDF, y aquí ustedes tienen tarea 1, tema número 1. Cuando ustedes le den clic aquí, automáticamente se les va a descargar el siguiente documento, que es este que ustedes pueden observar en pantalla, que es el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 1 con el tema Los ciclos de la naturaleza y sus cambios, el tema número 1, que son las propiedades de la materia, el estado físico y las propiedades químicas. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. Alguien que me diga cuál es el tema central de lo que hay que desarrollar en esta tarea. Anthony Mina, Antonio Taday, Magali Miranda. Lo que está subrayado de amarillo. Perfecto, compañero. Ahí me gusta que estén siempre pendientes para que ustedes ya empiecen a hacer automáticamente sus tareas. Entonces dice esto en función de las instrucciones, ya saben que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. La primera dice los materiales en estado gaseoso tienen masa y volumen. ¿Ser esto verdad? ¿Ser esto mentira? Ustedes tienen que dar contestación. La siguiente, ¿cómo puedes demostrarlo que efectivamente los materiales pueden estar en estado gaseoso? La siguiente dice, realiza un organizador gráfico donde clasifiques las propiedades de la materia. Y nosotros ya vamos a ver las propiedades de la materia que obviamente tenemos en el material de apoyo. Esas dos actividades pequeñas tienen en función de la tarea correspondientes a la presente semana. Recuerden que la tarea es 100% escrita, eso quiere decir que tienen que ser hecho a mano, tiene que ser claro y las ideas tienen que estar ordenadas. Para el desarrollo de las actividades, como ustedes lo van a hacer en hojas de papel ministro, ustedes tienen que desarrollar un proceso que se llama rotulación de la hoja. La rotulación de la hoja ustedes lo tienen aquí. Aquí tienen todos los datos, el nombre del colegio, a continuación ustedes tienen que poner el nombre de ustedes, el curso al que pertenecen, la fecha de la tarea, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que corresponde la tarea. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja o del cuaderno donde ustedes vayan a trabajar, todo bien derechito, todo bien estructurado, como estudiantes ya de básica, de colegio, tienen que hacerlo bien estructurado, bien formal. Entonces, ustedes una vez que han cumplido esto en la parte superior de su hoja, a continuación proceden ustedes a desarrollar su tarea. Y eso es todo. Ahí empiezan a desarrollar la tarea. Recuerden una vez más, dice aquí que la entrega del documento es a mano. Una vez que ustedes hayan terminado esta tarea, luego deben tomar una captura, o sea, una foto. Y esa foto deben subir. Pero si ustedes, como les había dicho en la clase anterior, pueden ustedes escanear. Ahora que hay esa facilidad de los teléfonos que tienen un software que escanea, es mucho mejor. ¿Sí? Esto en cuanto al desarrollo de la actividad. En función de las recomendaciones, ustedes tienen que revisar la gramática, la ortografía fundamental, organización de ideas que vayan a utilizar en la tarea, tienen que tomar en cuenta los parámetros de tiempo establecidos y revisar la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que la institución solicita para el cumplimiento de cada una de las tareas. Aquí ustedes tienen la rúbrica, tienen ustedes cuándo vale 2 puntos, cuándo vale 1 punto y cuándo vale 0,5 puntos. Esto es la calificación que ustedes van a tener, la cual les permitirá tener 10
o les permitirá tener 5 o les permitirá tener menos de eso. Esta rúbrica, ustedes simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es leer, entender y aplicar en su tarea. Aplicar todo lo que les dicen aquí, cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar su tarea. Tienen que hacerlo con ideas presentadas en el cuerpo de la reflexión, conocimientos presentados en el criterio personal, la calidad de información, la creatividad que ustedes en la cual apliquen en la presentación de su tarea, la redacción y la ortografía de la misma. Es fundamental todos esos puntos para que ustedes puedan completar los 10 puntos anhelados dentro de estas tareas. Y en la parte final, ustedes tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema propiedades de la materia, el estado físico, las propiedades químicas, correspondientes a la semana 1 de fecha 2 de septiembre del 2024, que es la fecha que arrancamos. Esta tarea permite entregas desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre. Ya saben, el 5 de octubre, hasta eso, a estos 5 días, tengo yo para poderlos calificar y que ustedes puedan ver sus notas en función de cada una de las tareas. Entonces, sigan cumpliendo a tiempo, no se dejen recargar y obviamente háganlo de buena manera, cumpliendo con todos los estándares que se les solicita a fin de que ustedes puedan obtener buenas calificaciones. ¿Hasta aquí alguna novedad, alguna inquietud? ¿No? Bueno, espero que así sea. Una aclaración más. Verán, ustedes, por ejemplo, tienen el horario está distribuido para toda la semana, ¿no es cierto? Ustedes tienen el lunes, tienen el martes, creo que tienen conmigo, ¿verdad? Dentro de lo que es la distribución del horario. Yo acostumbro a habilitar las tareas todos los días lunes, indistintamente tengamos o no tengamos clases en el horario, con la finalidad de que ustedes como estudiantes tienen toda la predisposición de leer, de revisar, de investigar. Entonces, la clase explicativa ya simplemente es un refuerzo de lo que ustedes ya han analizado, han visto y han revisado del material de apoyo que ustedes tienen, de todos los materiales que ustedes tienen en plataforma. Así es que ustedes ya saben, todos los días lunes van a estar siempre habilitadas las tareas de las siguientes semanas para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, ustedes de esta semana, ustedes ven de las asignaturas que yo les doy, sociales, naturales e inglés, ustedes ya pudieron haber observado que eso estaba ya abierto desde el día de ayer, pese que ayer nosotros no tuvimos clases, sino solamente por la inauguración, pero ya existían las tareas abiertas y estaban cargadas y estaban habilitadas para que ustedes peguen una leída y también empiecen a desarrollar todas las actividades correspondientes. Entonces, esa parte me olvidé de comunicarles. Una vez que ya se les ha procedido a informar debidamente de todas las estructuras, de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a funcionar, vamos a iniciar con el desarrollo de la materia. Este es el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver la ciencia en la vida. El tema número 1, iniciamos con el planteamiento de una interrogante. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Quiero la participación de ustedes. Un gato, el agua, una mesa y nosotros, ¿estamos conformados del mismo tipo de átomos y moléculas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Sin miedo, no se preocupen en equivocarse. Aquí estamos todos para equivocarnos. Nadie es perfecto. ¿Qué piensan ustedes? Una vez más, un Eh, gato, el agua, una mesa y nosotros como seres humanos estamos formados del mismo tipo de átomos y moléculas. ¿Será eso verdad? Yo creo que sí, mi licenciado. Por ahí tenemos una Yo, respuesta. ¿Qué opinan el resto? yo digo que no, porque la mesa no es un ser vivo, no creo que tenga la misma molécula que una persona. ¿Una mesa de qué está construida? De de madera. madera. ¿Y la madera de dónde obtenemos?
de los En árboles. sí del árbol. Y Es el algo, árbol, el árbol es un ser vivo, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, en este caso simplemente nosotros tenemos que analizar. En este caso, el único que tendría, en este caso igual, pese a ser, estar constituido dentro de la clasificación de los seres abióticos, como es el agua, no es un elemento con vida, está constituido por átomos y moléculas similares. Es por eso que nosotros necesitamos el agua para poder sobrevivir, porque a nuestras moléculas, a nuestros átomos, se acoplan para poder desarrollarle vida. Absorben determinados minerales, determinados componentes, obviamente, que permiten el desarrollo de la vida. Por lo tanto, un gatito está constituido por los mismos átomos y por las mismas moléculas. El agua, de forma similar, tiene las mismas características. La mesa, al ser de un vegetal, en este caso de una planta, de un árbol, obviamente también tiene las mismas estructuras. Nosotros igual estamos constituidos por las mismas características. Por lo tanto, sí tenemos el mismo tipo de átomos y también de moléculas, y eso nosotros ya lo vamos a ver más adelante a continuación. Para iniciar este tema, retomaremos algunos conceptos que obviamente ustedes ya debieron ver en niveles pasados acerca de las propiedades de la materia y sus cambios físicos o químicos. Pero si no es así, obviamente aquí también los vamos a reforzar, vamos a ir conociendo, vamos a ir recordando una serie de características que nosotros ya debíamos haber visto o que de pronto sí vimos, pero que nuestra mente no es una computadora y también tendemos a olvidarnos. Es normal dentro del desarrollo de nuestro cerebro. Y dentro de estas características nosotros vamos a ir viendo en primera instancia las propiedades de la materia. Nosotros estaremos constituidos por materia, ¿qué dice? ¿Qué dicen, compañeros? Estaremos constituidos por materia. Anthony, Antonio y Magali, ¿qué piensan ustedes? ¿Estaremos constituidos por materia? Licenciado, me parece que sí, algo que estoy medio un poco confundido. Nosotros estamos constituidos por materia, sino prácticamente nosotros seríamos dentro de las características de las características gramaticales seríamos abstractos, no nos verían. Nosotros sí tenemos materia, ocupamos un lugar. ¿Por qué decimos que tenemos materia? Porque tenemos peso, porque ocupamos un lugar en el espacio, porque tenemos volumen. Nosotros no, de acuerdo a nuestras características, nosotros tenemos un volumen. Unos somos más gorditos, otros somos más delgaditos, unos somos más altos, otros somos más pequeños. Tenemos volumen, tenemos peso, tenemos masa. Entonces, por eso, dentro de estas características, nosotros sí contamos, obviamente, estamos constituidos por materia. En este sentido, si miras a tu alrededor, encontrarás muchos materiales. Por ejemplo, el metal que hace parte de la estructura de los carros o el papel del que está hecho este libro. Todos ellos tienen características que permiten diferenciarlos. Asimismo, estas propiedades definen el uso que se les puede dar a un determinado material. Todos los objetivos que observamos, o perdón, todos los objetos que observamos están formados por materia. Un cuerpo es una porción de esta. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Además del volumen y la masa, la materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor, el olor y también la textura. Por ende, aquí acabamos en este párrafo de explicar entonces que todo lo que podemos ver, incluidos nosotros, estamos constituidos ¿por qué? Por materia. Todos estamos constituidos por materia. Ahora vamos a ver las propiedades de la materia. Las propiedades generales son aquellas que poseen todos los materiales, son comunes a todo tipo de materia. Pueden tener cualquier valor independiente de la clase de material del que esté hecho un objeto. Estas propiedades no nos proporcionan información sobre cómo un material se comporta frente a otro o de cómo se puede diferenciar de otro. En cuanto a las propiedades generales más importantes que nosotros podemos determinar en función de la materia, vamos a ver los siguientes. En relación a la masa,
¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Esa es la masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Y el siguiente, el volumen, se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Esas son las tres características o propiedades fundamentales de la materia: la masa, el peso y el volumen. Aquí ustedes tienen los conceptos en cuanto a cada uno de ellos. En cuanto a las propiedades específicas, las propiedades específicas de la materia son propias de cada material y permiten caracterizarlo, identificarlo y definirlo o diferenciarlo de otro. Estas propiedades pueden ser físicas y también pueden ser químicas. En cuanto a las propiedades físicas, son las que se pueden determinar sin que cambie la composición de un material. Entre estas propiedades se encuentran el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, que ya vamos a ver en qué significa eso, el punto de fusión y el punto de solubilidad. Esas son en cuanto a las propiedades físicas. El estado físico, el estado es el que se manifiesta, la materia es muy importante porque nos posibilita describir y clasificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos hay materiales en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En cuanto a la densidad, es la cantidad de materia o de masa existente en un volumen determinado. Si hablamos del punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Este vapor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarlo de uno y de otra sustancia. En cuanto al punto de fusión, es el paso de estado sólido a estado líquido. El punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión y es diferente para cada sustancia de igual manera. Cuando hablamos de solubilidad es donde se disuelve. La propiedad que tiene las sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura establecida, esa es la solubilidad. En cuanto a las propiedades químicas, estas propiedades determinan los cambios en la composición y estructura de los materiales, permiten conocer la interacción de los materiales con el medio, por ejemplo, con la electricidad, el calor, el agua, el aire y otros componentes externos. Se derivan de la capacidad que tienen la sustancia para reaccionar químicamente. Habrás observado cómo un trozo de hierro, por ejemplo, que permanece a la intemperie va apareciendo un polvito de color rojo, lo que nosotros comúnmente le conocemos como óxido. Esto sucede por la acción del oxígeno del aire sobre el hierro. En cuanto al cambio de la materia, los cambios de la materia pueden ser físicos y también pueden ser químicos. Cuando únicamente afectan su forma, tamaño o estado de agregación, son considerados cambios físicos. Los que alteran la naturaleza de la sustancia y su composición, a eso se los denomina químicos. En cuanto a los cambios físicos, es un cambio físico, en un cambio físico, la materia cambia su apariencia, pero no se altera su composición. Por ejemplo, disolver el azúcar o la sal en el agua, la formación del hierro y la evaporación de un líquido son ejemplos de cambios físicos. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y la forma, pero no se produce cambios en la estructura ni en la composición material. Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre, si esta contenga sal o si esta contenga azúcar, no cambia su estructura, su composición. Cuando en los cambios físicos hay influencia del calor, hablamos de cambios progresivos y regresivos. Los primeros ocurren cuando la materia pasa de un estado de mayor agregación a uno de menor agregación. Esto quiere decir de sólido a líquido o de líquido a gaseoso o de sólido directamente a gas. Los cambios agresivos ocurren cuando la materia pasa de un estado de menor agresión a un estado de mayor agregación, por ejemplo, gas a líquido, líquido a sólido o gas directamente a sólido. Así tenemos los cambios de estado de la materia que explicaremos a continuación. En cuanto a los cambios de estado,
Los cambios de estado son variaciones físicas reversibles. Esto se produce por cambios de energía calórica y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, fusión, condensación, solidificación y sublimación. Esos son los cambios de estado. En función de la vaporización, es el proceso en el que un líquido pasa de estado gaseoso, pasa a estado gaseoso, se denomina evaporación cuando se da a la superficie del líquido por absorción de un calor del entorno. La evaporación es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapado un frasco de perfume, por ejemplo. Va evaporándose, va desapareciendo periódicamente. Al cabo de un tiempo, parte del volumen del líquido va a desaparecer o a eso se denomina técnicamente evaporar. En cuanto a la condensación, es cuando el estado gaseoso se pasa al estado líquido y en este proceso el gas cede calor al entorno. La formación de las nubes es un ejemplo de condensación. Un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido con la olla tapada. Al destaparla puedes observar que se ha formado gotas de agua en la tapa. Ese es un proceso, en este caso, de este fenómeno de la condensación. En cuanto a la fusión ocurre cuando se aumenta la temperatura de un sólido, las moléculas ganan energía y cambian de estado. Por ejemplo, al aplicar calor a una tira de metal de magnesio, por ejemplo. Esta tira de metal obviamente va a proceder a derretirse cuando esté en contacto con el calor. En cuanto a la solidificación, la solidificación es el cambio de estado de un líquido a un sólido debido a la liberación de calor. Este proceso es evidente en la formación de hielo, por ejemplo. Y por último tenemos la sublimación. En este sentido, la sublimación es el proceso por el cual una sustancia sólida se traspasa directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Las sustancias sólidas que presentan esta propiedad se transfieren sin fundir al estado de vapor. Por ejemplo, el yodo, la naftalina y el hielo seco son características propias o ejemplos claros en función de la sublimación. Cuando el transcurso es directamente de gas a sólido, se llama sublimación regresiva o deposición. Esas son las características. Y aquí tenemos un pequeño esquema en cuanto a este proceso. Tenemos la fusión de sólido a líquido y viceversa, la solidificación de inversa, la sublimación pasa de sólido a gas y también de gas a sólido en cuanto a la sublimación regresiva. La condensación de gas a líquido, de líquido a gas, igual se le denomina vaporización. Aquí ustedes en este esquema, ustedes pueden observar de una forma gráfica todo lo que se les ha explicado en función de estas características. Un ejemplo de cambio físico sucesivo lo encuentras en la elaboración de joyas de oro o de plata. Al polvo de oro se lo calienta y se lo funde. A este oro fundido se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica adquiriendo así la imagen grabada en el molde. ¿Cómo crees que se elabora una paila de bronce, por ejemplo? Sucede todo este proceso que nosotros hemos visto a continuación, anteriormente. Todos los cambios que se dan en función del material, en este caso del bronce, como hierro, para poder desarrollar este tipo de elementos. En cuanto a los cambios químicos, cuando quemamos un trozo de papel, por ejemplo, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos. En estos ejemplos se empieza con unos materiales que luego se transforman en sustancias diferentes. Al quemar el papel, este material no solo se modifica de forma de estado, sino que su estructura y composición dejan de ser la misma. Esta variación es irreversible, es decir, que no podemos obtener nuevamente el papel. Determinar a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico no siempre es fácil. La la manera más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son iguales con las que empezamos o si se trata de otras estructuras. En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Estas se dan cuando dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a sustancias diferentes.
Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico. Por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de color, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido o de un haz de luz son parte de las estructuras de este proceso. Para finalizar, tenemos la evolución histórica de las teorías sobre la constitución de la materia. Desde los inicios de la civilización, las personas se preguntaron sobre la estructura de la materia. La palabra átomo, por ejemplo, viene del griego que significa indivisible, ya que esta cultura fue de las primeras en estudiar la composición de la materia. Revisemos brevemente las teorías y modelos anteriores de la estructura del átomo hasta llegar al modelo actual del modelo cuántico. Aquí ustedes tienen un gráfico